Hola, somos Mayal y María Angélica de Maloca, Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de Bogotá, Colombia. En el CECALAC 2024 participaremos en el espacio de laboratorio de casos y prácticas, compartiendo algunas metodologías y aprendizajes derivados de la formación que diseñamos para las personas que estarían mediando una exposición de derechos humanos. El contexto de esta formación en particular es que durante el 2024, Maloca realizó el proceso de co-creación, conceptualización y diseño de la exposición Yo Defiendo, que hace parte del Museo de los Derechos Humanos de Colombia de la Defensoría del Pueblo. Esta exposición estuvo pensada con el propósito de movilizar la empatía de la ciudadanía frente a la acción colectiva de la defensa de los derechos humanos como proceso vital para garantizar el disfrute de una vida digna. En el proceso de co-creación y diseño de la exposición se realizaron actividades que nos permitieron recopilar y construir un relato común desde las diferentes experiencias de defensoras y defensores de derechos humanos en diferentes lugares del país. Es así que nuestra propuesta de formación a mediadores y mediadoras de este espacio estuvo centrada más que en ofrecer datos o repetir contenidos, en conectar con la sensibilidad, las sensaciones, las historias de vida y proponer y poner a los derechos humanos en un marco práctico y sensible, sabiendo que la experiencia del museo está cruzando de manera permanente la experiencia de las mediadoras y los mediadores. A partir de esta experiencia de formación, quisiéramos compartir los principales aprendizajes para ser explorados o tenidos en cuenta en otros procesos similares. Es importante, por un lado, conectar la temática de derechos humanos con elementos de la propia vida. Esto lo realizamos, por ejemplo, por medio de preguntas como ¿con cuáles derechos con los que cuentas tú no gozaban tus abuelas? ¿En dónde estaban ubicadas y en qué época? Ubicar las experiencias propias o cercanas con relación a la garantía de los derechos humanos en momentos y territorios puntuales permite a mediadoras y mediadores darse cuenta que hacen parte de la historia de los derechos humanos. También permite ampliar los diálogos en torno a los cambios, las diferencias entre la existencia o ausencia de los derechos acorde a contextos particulares, teniendo en cuenta, por ejemplo, el género, la clase, los procesos de racialización, entre otros. Por otro lado, es importante que la formación permita que mediadoras y mediadores se apropien del proceso de creación de la exposición. En nuestro caso, donde la exposición fue co-creada con líderes y lideresas defensoras de derechos humanos en Colombia, compartimos en la formación los productos realizados en el proceso de co-creación para proveer de mayor contexto y cercanía los relatos que fueron la base para la apuesta museográfica. Entre más contexto de la producción de la museografía tengan las mediadoras y los mediadores, se puede generar muchas más conexiones con los públicos, movilizar la empatía y acercar los relatos que sustentan la exposición. Por último, es importante buscar metodologías para acercar a mediadoras y mediadores a las propuestas museográficas de la exposición. En nuestro caso, uno de los escenarios de la exposición se enfoca en presentar por medio de objetos simbólicos algunas de las secciones en las que diferentes colectivos defienden los derechos humanos, como por ejemplo los pasacalles o las pañoletas de las luchas feministas. Para esto, se invitó a mediadores y mediadoras a crear símbolos que pudieran representar la defensa de algún derecho a partir de objetos que tenían a la mano. Es fundamental que el equipo de mediación comprenda las propuestas museográficas, de ser posible a través de ejercicios que los pongan en situación respecto de la selección de elementos, la creación de escenarios, para ubicar en una exposición y así reconocer el sentido de la organización museográfica. En el espacio de laboratorios de casos y prácticas, realizaremos 4 de estas actividades realizadas en el proceso de formación, para que quienes participan puedan explorar estas metodologías y ponerlas en juego en sus espacios museográficos. Allá nos vemos.